Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito a disfrutar de un programa de lujo realmente. Estos temas los armamos gracias a sus inquietudes. Temas que se nos vienen y que tenemos que estar preparados, ¿no es cierto? Yo siempre digo, tenemos que practicar la medicina preventiva, que es llegar al hombre sano para que éste no se enferme. 35 años diciendo lo mismo. Y con los mejores profesionales, como les comenté, y temas del momento. Pueden llamarnos, ya va a aparecer un videógrafo con todos los datos personales de nuestro programa para estar realmente al servicio de ustedes. Y ahora, ¿qué les parece si vamos a hablar de salud? Y ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 35 años al servicio de la medicina preventiva. Producción general y conducción, Ana María Forte. Locución, Gustavo Ríos. Productor periodístico, Miguel Vendramín. Les comento que, bueno, un programa de mujeres, ¿no es cierto? Vamos a ver qué pasa. Sé perfectamente qué pasa porque, por ejemplo, la doctora Susana Calero, creo que hace 25 años que nos conocemos. Ella nos acompaña, que es médica psiquiatra y legista. ¿Qué va a hablar? ¿De qué va a hablar Ana María? Algo que muchas veces está debajo de la alfombra, que no se habla, como son las adicciones conductuales, el juego patológico y también su enfoque de tratamiento, digamos, dual. También nos visita la doctora Inés Moren, que es especialista en medicina interna. El tema: infecciones respiratorias estacionales. ¿Y qué pasa con las vacunas? ¿Por qué la gente no se quiere vacunar? La importancia de la vacunación. Saben que el COVID se detuvo gracias a la vacunación, que se habló de todo, pero la verdad no se dijo, que dio resultado y que tenemos que vacunarnos para que no vuelva. A las vacunas no hay que tenerles miedo, y más si se las indica el médico como tiene que ser, porque hay personas que no pueden vacunarse, pero la mayoría podemos. Y ya vamos a comenzar con la doctora Susana Calero. Un gusto tenerte. Y la primera pregunta es la que te hice y dije, no me lo digas, me voy a, en escena me voy a admirar de lo que voy a aprender. Adicciones conductuales, ¿qué es? Bueno, lo que pasa es que cuando hablamos de adicciones, estamos acostumbrados a hablar de lo que la gente llama equivocadamente vicio, porque no es un vicio, es una enfermedad, pero del consumo de alcohol, del consumo del tabaco y del consumo de drogas, de las sustancias psicoactivas, marihuana, cocaína, etcétera, etcétera. Esas son las adicciones a sustancias. Ingresan en el organismo una sustancia, ya sea por boca, por nariz, por inhalación, y actúa sobre el organismo esa sustancia. Pero resulta que aparecieron otras conductas también que hicieron esclavo a los sujetos de un elemento que no se generó porque ingiera un elemento dentro de su cuerpo, sino porque practique una conducta, desarrolle una actividad. Y de ahí es que aparecieron las adicciones conductuales o adicciones sin sustancia.
Dentro de estas adicciones sin sustancia, la primera que fue reconocida por los manuales diagnósticos de psiquiatría y por la Organización Mundial de la Salud fue el juego patológico. Y esto empezó en el año 80, donde se empezó a llamar que era un trastorno del control de los impulsos. Luego, es en el DSM-3, que es el Manual Diagnóstico de Psiquiatría. En el DSM-4 empieza a ser ya enfermedad mental. Y dentro de la enfermedad mental, en el DSM-5, en el año 13, se empieza a estudiar las lesiones y las localizaciones cerebrales de estas conductas y se asocian a las adicciones a sustancias. Se ve que tienen las mismas relaciones en el centroencéfalo que el tabaco, que el alcohol, que la droga, que el abuso por la comida. Y Nora Volkow, que es la persona más destacada en adicciones, es la directora del NAIDA, la que ha estudiado todo esto, en el 2003 ya nos dijo: las adicciones sin sustancia, como el juego, como la adicción al sexo, al trabajo y a la comida, tienen la misma situación mental que las adicciones a sustancias. Calero, por lo tanto, son enfermedades del cerebro. Bueno, yo recuerdo que este tema lo hemos tocado en varios programas y durante mucho tiempo. Y vos me dijiste, tenés que ir a ver en Palermo cómo juegan generalmente la gente mayor, los jubilados, no todos, que digamos que gastan el dinero en juego y no en comer, ¿no? Porque ya sabemos muy bien que con la jubilación solamente se come, algunos y pocos. ¿Cómo podemos entender? Porque yo entré en ese lugar y digo, ay, esto parece de otro país, ¿no es cierto? Un lugar muy lindo, muy bien puesto, con muchos juegos, podés jugar a cualquier cosa. Y la gente mayor, repito, mirando ese tablero y jugando y poniendo de a poquito un montón de plata. Uh-huh. Bueno, eso que tanto te fascinó, lleno de luces y de sonidos. Hermoso era el lugar. Es el Disney que tenemos fuera del lugar de Disney, ¿no es cierto? Pero es como ir a Disney para la gente. Exacto. Esa gente que vos ves está justamente en ese lugar porque se relaciona con algo que vos dijiste en el título de lo que vamos a hablar hoy. Es una enfermedad del cerebro. Son enfermedades mentales y que en estas adicciones, como en todas, a sustancia o sin sustancia, la adicción se sienta como si la silla fuera la persona. Pero no todas las sillas sirven para que la adicción se siente. ¿Cuál silla sirve? La que tiene una patología de base. De ahí que para que la persona con el juego se enferme, con el uso de la tecnología se enferme, con el cigarrillo se enferme o con el alcohol se enferme, necesita, para que sea adicto, ¿no es cierto?, y no pueda despegarse de ello, necesita tener una enfermedad de base. Justamente, al tener la enfermedad de base sobre la que se asienta la adicción, a eso se llama patología dual. Ahora bien, hablaste de tecnología. ¿Qué pasa con los chicos y la tecnología? Bueno, en tantos años que hemos hablado mucho y hemos hablado de un estudio que en el 13 hicimos en Ciudad de Buenos Aires, donde decíamos más de 4 horas genera tales enfermedades, el uso de los jueguitos, el uso de la computadora. Pero ¿sabés qué? Tuvimos que revertir todo, como muchas cosas en medicina. Porque a partir de la pandemia, todos trabajaron con la computadora en la casa, y no 4 horas, 8. Nos mató la pandemia en cuanto a la adicción a la tecnología. Claro. Los chicos tuvieron que hacer clases por Zoom. Tuvieron que tener... El que no tenía celular hubo que comprárselo. Mis nietas, unas de ellas. La tablet.
la computadora, que hubo que dejárselas fijas para que puedan estudiar. Sí. Y al mismo tiempo, los chiquititos que decíamos nunca antes de los 2 años poner a un chiquito en una pantalla, a los 3, 4 años no darles una pantalla, en el jardín de infantes tenían que hacerlo también por este medio. Y fíjate que el aislamiento llevó a que no se podían ver con los primitos, no podían ver a los abuelos, se tenían que relacionar porque la sociabilidad no la podías cortar, no se podían ver con los amigos, pero se veían por estos medios. Y dejando de lado la pandemia, que fue realmente para grandes y chicos tremenda, es un poco el chupete de la mamá, para que no moleste. Totalmente. Bueno, toma. Y el chico pasa horas y horas sin molestar. Y los chiquititos, mirando los dibujitos, dejan a que la mamá haga una serie. Es que yo y te las hablo de abuelas los también, chiquititos, yo siempre te lo dije. Yo colaboré con eso. Cuando tenías que prepararles la cena o hacer algo, mira un ratito la tele y ahí estás libre. El tema es que después tanto Sí. se usó que quedaste pegado. Exacto. Te quedaste esclavo de eso. Y ahí es donde comienza el tema del riesgo de que esto se haga adictivo. ¿En quiénes? Por eso la patología dual. En los que tienen una situación de base, por ejemplo, en los más chicos y adolescentes, la patología psiquiátrica de base es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, el famoso ADD, que es tan ¿Te conocido. parece que el ADD lo hablemos dentro de unos minutitos? ¿Cómo no? Bárbaro. Vamos a ese corte tan pedido. Bien, y se ha incorporado, dije, todas mujeres, bueno, se ha incorporado el doctor Cristian Boggio Marcet. Él es máster en microbiota, microbióticos y prebióticos. Ha estudiado en una universidad europea. Eso es al margen, ¿no es cierto? Porque acá también se estudia muy bien un montonazo de cosas. Es un excelente profesional. Boggio Marcet, contanos qué es la microbiota. Y bueno, la microbiota es un poco, para que todos lo entendamos, es ese gran ecosistema que tenemos en nuestro cuerpo, ¿sí? Donde la gran mayoría se encuentra en el tracto gastrointestinal, en el tubo digestivo, ¿sí? Es toda una comunidad de bacterias, virus, hongos, arqueas, parásitos, ¿sí? Que trabajan en nuestro cuerpo y que interactúan constantemente, ¿sí? Hoy se habla incluso que somos más microbios que propios seres humanos, ¿no? Porque tenemos muchísimos más microbios que las propias células de nuestro organismo. Pero no nos dañan. No nos dañan, la realidad es que conviven en una relación de homeostasis, de equilibrio entre nosotros y ellos, ¿sí? Yo siempre digo que nosotros le damos muy poco por lo que nos dan ellos a nosotros. En realidad nosotros les damos casa y comida, ¿no? Les damos un lugar para que puedan crecer y desarrollarse, que es el tracto gastrointestinal, y les damos el moco intestinal, que es precisamente para que se puedan alimentar y nutrir. Pero esos microorganismos a nosotros nos dan un montón de cosas. Entre ellos son capaces de generar productos del metabolismo, que son ácidos grasos de cadena corta, que son ácidos grasos que intervienen en muchos procesos metabólicos de nuestro cuerpo. Por eso, ¿para qué? Porque la gente claro, es como que se marea mucho porque esto es muy nuevito. Sí, en realidad esto nos está pasando y tal vez lo conocíamos, pero desde otros aspectos, ¿no? Hoy se habla de la microbiota y de los probióticos, de los posbióticos. Seguramente vos habrás comido chucrut, habrás comido un montón de alimentos que son alimentos posbióticos. Entonces, la realidad es que esta comunidad lo que hace es trabajar para evitar tener lo que nosotros llamamos enfermedades no comunicables del adulto. Por ejemplo, obesidad, por ejemplo, diabetes. ¿Tiene que ver
Totalmente. Ajá. Hoy casi todas las enfermedades, desde enfermedades digestivas, pasando por enfermedades metabólicas o incluso enfermedades del sistema nervioso central, están relacionadas con un comportamiento de disbiosis, que la disbiosis la entendemos como esa falta de equilibrio en esa comunidad microbiana, ¿sí? Donde empiezan a aparecer comunidades de microbios que no son tan buenos y esos son los que intervienen en el proceso de muchas enfermedades. Vos, yo, Merced, por ejemplo, ¿no? Yo, esto es nuevito, lo he escuchado, pero no todos lo saben. Cuando uno va al médico, ay, me duele el bajo abdomen, es que está muy nerviosa. Acá va a tener que ir al psicólogo. Es como que el psicólogo va a tener menos trabajo. No, yo creo que en realidad hay muchas enfermedades y sobre todo enfermedades digestivas que tal vez las consideramos enfermedades y no son tales. Se llaman trastornos funcionales del aparato digestivo y que están en relación con, digamos, situaciones o entornos desde lo social que modifican y expresan a través de un síntoma digestivo un momento, ¿sí? Esto es porque existe una conexión entre el cerebro y el aparato digestivo. Y en esa conexión entre el cerebro y el aparato digestivo también interviene la microbiota, ¿sí? Ajá. Por eso realmente esto hoy está cambiando la forma de ver muchas enfermedades que nosotros realmente conocemos y que tratamos día a día. Exactamente. Y, por ejemplo, esto puede de pronto perjudicar al hombre y la mujer de la misma manera, a los niños, o hay una predilección, digamos. En realidad la microbiota nosotros la adquirimos desde el mismo momento que nacemos. Nuestro intestino es estéril cuando nacemos y se va colonizando digamos, a partir del mismo momento del nacimiento, donde el bebé a través del parto vaginal adquiere la primera microbiota que va a ser la microbiota del canal de parto de la mamá. Y esa microbiota se va estableciendo en los primeros 2 a 3 años de vida. Después se hace una microbiota más estable y vuelve a alterarse esa microbiota en la tercera edad. Entonces, los extremos de la vida son momentos de bastante labilidad o de bastante inestabilidad de esta microbiota. Por eso, cualquier intervención que suceda a edades tempranas o a edades avanzadas va a modificar con mucha más intensidad esa microbiota. Bien, me quedaría ahora charlando con vos, pero después vas a hacer un redondeo de algo que siempre queda. Dale. ¿Está? Dale. Señor director, por favor, a ese corte tan pedido. Muy buenos temas todos, ¿no es cierto? Bueno, ahora vamos a hablar con la doctora Inés Moren, que ya la presenté, acerca de lo que se viene. Se viene el invierno y empiezan las infecciones respiratorias. Y ataca a los chicos, atacan a grandes, ataca a la gente de la tercera edad. Esperemos que, bueno, se llaman, digamos, infecciones respiratorias estacionales, ¿no? Que esta estación no nos perjudique demasiado, ¿es así? Es así, gracias por la invitación. Al contrario. Muchas gracias. Al contrario. Bueno, las infecciones respiratorias, todos tenemos infecciones respiratorias a lo largo de nuestra vida. Hay 2 grupos muy vulnerables, que son los menores de 2 años, ahora extendido un poco por la Sociedad de Pediatría, menores de 5 años, y los adultos mayores a partir de los 65 años. ¿Qué quiere decir estos grupos? Estos grupos tienen una calidad inmunitaria distinta, un tanto deficiente, y son más vulnerables a las infecciones, sobre todo virales, de la época estacional. Ya el invierno empezó, pero estamos metidos desde hace casi 9 semanas con un gran avance del virus sincicial respiratorio, que es un tipo de virus que provoca obstrucción en los bronquios, entonces hay mucho ruido, sobre todo en los lactantes, en los menores de 2 años, un 90% de incremento de la infección respecto del último evento grande que hubo en Argentina, que fue en el 2017, y los adultos mayores también por cuadros virales. Vos sabés que el sincicial respiratorio es el predominante en los adultos mayores más que la gripe. Pero lo más interesante es que cuando internamos a un paciente con infección respiratoria de cualquier edad, los hisopamos para virus.
Cuando los hisopamos, ¿sabés qué virus es el que predomina? No. H1N1. Uy, volvió. Exactamente, la influenza H1N1, que es la gripe A, La A. ha hecho estragos en el hemisferio norte, ahora la tenemos acá. Y acá la hace más de 15 años también 2009, la tuvimos. sí, 2009 fue la epidemia de gripe A. Lo interesante de la gripe A es que se previene con una vacuna antigripal. Argentina en este momento tiene una tasa baja de vacunación antigripal, creemos nosotros los médicos, porque la indicamos poco, porque los pacientes están un poquito cansados de las vacunas con el tema de COVID, pero en realidad es como No vos... tienen ganas de vacunarse. Pero como vos bien dijiste, la pandemia se acabó por las vacunas y la gripe se puede acabar también por las vacunas, así que los niñitos mayores de 6 meses de edad ya se pueden empezar a vacunar con 2 dosis. La vacuna a los 10 días ya crea anticuerpos. Se puede vacunar cualquier adulto, obligatoriamente los mayores de 65 años. Ajá. Bien, ¿cómo están los hospitales? Bueno, las áreas de hospital en este momento están críticas en pediatría, porque como te comentaba, hay una gran cantidad, hay pocos pediatras en realidad, ha caído mucho la ¿Qué pasó formación con los pediatras nuestros? Los Decilo. pediatras nuestros son excelentes. El tema es que como todos los sistemas de capacitación de médicos, de adultos y pediátricos, la remuneración es muy poca, la carga laboral es excesiva. Realmente los residentes, vos habrás sido residente también, nos hacemos cargo de hospitales y de servicios cuando los médicos de planta van 3 o 4 horas. Entonces, ante una paga exigua, un exceso de trabajo, jornadas larguísimas, se elige no hacer más residencia de especialidades básicas como clínica médica y pediatría. Aparte, se están yendo todos a Barcelona. Bueno, Eso lo tengo claro porque hay un grupo de médicos que hay un grupo que puede sigue irse. llamando. Yo creo ¿no? que hay algo que es peor. Hay un grupo de médicos que puede irse y otro grupo que elige otras especialidades Sí. que son mucho más rentables, más fáciles de hacer, como estética, como todo lo que significa de alto consumo, porque la realidad es que una residencia, vos sos pediatra, yo soy internista, son mínimo 4 años, la jefatura, la instructoría, son 6 años de mucho trabajo, en el cual la remuneración después es baja. Entonces ya uno tiene que vivir, las generaciones nuevas han cambiado el chip, por decirlo así, Sí. y eligen otras especialidades. Es tremendo lo que está pasando. Sí. Bien, ¿cómo aconsejás? 2 palabritas nomás, para convencer a una madre que tiene que vacunar a sus niños. Primero, que le haga caso al pediatra, que el pediatra indica la vacunación. La vacuna previene males mayores. Ni hablar si tenés otros nenitos. No fumes en el cuarto, ventilar los ambientes, limpiar las superficies. Como hacemos con el COVID, pero también para prevenir infecciones de transmisión respiratoria. Bien, genial, genial estuviste. Estos son mis profesionales. Soy muy posesiva, ¿no es cierto? Vamos a ese corte. Y bueno, ya nuestro programa llegó a su fin. Doctora Calero, quedó ahí el ADD. ¿Qué es? Simplemente de las enfermedades de base para tener estas adicciones, la que predomina es el ADD, déficit de atención e hiperactividad, la depresión y los cuadros anímicos en baja, los estados de soledad. Por eso tanta gente mayor. Muchísimas gracias. Cristian Boggio, ¿redondeás en 40 segundos? Pero por supuesto, primero tener en cuenta que tenemos que cuidar nuestra microbiota y la podemos cuidar desde el mismo momento del nacimiento, promoviendo un parto vaginal y promoviendo la lactancia materna, y después alimentándonos con una base de frutas y verduras, que es lo esencial de la fuente de prebióticos para mantener esa microbiota saludable. Gracias. Doctora Morén, un consejo a las madres. Vacunen para la gripe a sus chicos y mantengan la higiene. Más claro, imposible, ¿no es cierto? Bueno, llegó mi momento. Mi momento es el momento de la despedida. Tuvimos 3 hermosos meses. Agradezco al canal toda la ayuda que me brindó para poder llegar a todos sus hogares. Si Dios quiere, en un par de meses vamos a volver. Les hablo a los que nos están escuchando el día lunes, porque salimos los lunes, pero también los jueves. Me voy con dolor porque amo mi profesión y sé que puedo ser útil. ¿Y qué más les puedo decir?
Muchísimas gracias por todo el cariño que realmente me dieron. Hasta muy prontito.